Muy bien, pues vamos a meternos de lleno en un tema fascinante. Lo que vamos a analizar hoy es un conflicto, uno casi olvidado, una fractura en los mismísimos cimientos del cristianismo. Partiendo de la tesis que se presenta en El Gran Secuestro, vamos a descubrir una historia que, bueno, desafía prácticamente todo lo que creeríamos saber sobre los orígenes de esta fe. A ver, la narrativa que casi todo el mundo conoce nos habla de una evolución, ¿no? Algo lógico, casi pacífico, desde la figura de Jesús hasta la Iglesia actual. Pero, como sugiere esta cita, ¿y si esa calma aparente fuera solo eso, una apariencia? La tesis que vamos a explorar hoy propone justo eso, que debajo de esa superficie tan serena se esconde en realidad un auténtico campo de batalla. Y aquí es donde llegamos a la pregunta que lo puede cambiar todo, porque no estamos hablando de una simple evolución, ¿no? Estamos hablando de una ruptura, una fractura, y una bastante violenta. La tesis de hoy propone que el movimiento original fue, en esencia, secuestrado y reemplazado por otro que era, bueno, radicalmente distinto. Para entender de verdad esa ruptura, tenemos que presentar a los dos protagonistas de esta colisión de mundos. Por un lado, el Jesús histórico, un profeta judío, y por otro, el hombre que iba a rediseñar por completo su mensaje para un imperio entero, Pablo de Tarso. Esta comparación es la clave de todo. Fijaos, a la izquierda tenemos al Jesús de la historia, un predicador judío del siglo I, totalmente inmerso en la política y la religión de su pueblo, que acaba ejecutado por Roma. Pero a la derecha, de repente tenemos al Cristo de la fe, un Salvador universal, divino, cuya muerte tiene un significado cósmico. La gran pregunta es, ¿quién fue el arquitecto de esta transformación tan brutal? Según esta tesis, la respuesta tiene un nombre: Pablo. Es que tras la muerte de Jesús, lo que surge no es un movimiento unido ni mucho menos. Son dos facciones rivales con líderes distintos, mensajes distintos y sobre todo públicos radicalmente diferentes. Vamos, que el escenario estaba preparado para un choque de titanes. Y aquí viene una de las grandes sorpresas de esta historia. Ojo a quién lideraba el grupo original, el de Jerusalén. No era Pedro, como muchísima gente cree. No, era Santiago, el propio hermano de Jesús. Y su movimiento era judío hasta la médula, observante de la Torá. Y en la otra esquina tenemos a Pablo, un tipo que nunca conoció a Jesús en persona y que está creando una versión totalmente nueva, desjudaizada, pensada para conquistar el Imperio Romano. Pablo no se limitó a traducir el mensaje original. Lo que hizo fue reestructurarlo por completo. Creó una teología nueva, con conceptos nuevos, reglas nuevas, todo pensado para una audiencia que no era judía, sino pagana. Es que esto demuestra una genialidad casi de estratega de marketing. A ver, para un griego o un romano, el término judío Mesías no significaba absolutamente nada. Pero Kyrios, que significa Señor, eso lo entendían a la perfección. Era el título que usaban para sus dioses e incluso para el emperador. Pablo, en esencia, adaptó el producto a su mercado. Aquí vemos los pilares de su nueva construcción. El punto clave, el que lo cambia todo, es el segundo. La salvación es solo por la fe, no por cumplir la ley. Al declarar la ley judía obsoleta, Pablo derribó de un plumazo la mayor barrera de entrada para los no judíos. De repente, ya no hacía falta circuncidarse ni seguir complicadas normas de alimentación. Ofreció una religión universal con una membresía de bajo coste, y con eso abrió la puerta a una expansión masiva. Y esta frase resume su audacia. ¿Cómo justificaba Pablo unos cambios tan radicales? Pues afirmaba que su conocimiento no venía de la gente que había caminado con Jesús, venía de una revelación divina, directa, y por tanto superior. Básicamente les estaba diciendo, mirad, ellos tienen anécdotas, recuerdos, pero yo tengo la teología. Estaba enfrentando su visión personal contra la memoria histórica. Claro, era inevitable que estas dos visiones acabaran chocando, y el campo de batalla no fue Jerusalén, sino Antioquía. Este incidente fue el momento exacto en que esa guerra fría teológica se convirtió en un conflicto abierto y público. Hay que imaginarse la escena. Este momento era la materialización del sueño de Pablo, una comunidad donde las barreras de la ley judía se habían derribado. Era una imagen revolucionaria y para los más tradicionalistas, claro, profundamente peligrosa. Y de repente llegan estos hombres. Son, por así decirlo, la policía teológica de la Iglesia Madre. Su llegada lo cambia todo, porque representan la autoridad de la vieja guardia, la ortodoxia de Jerusalén. Y este es el momento que para Pablo fue una traición absoluta. Pedro, la supuesta roca de la Iglesia, cede ante la presión. Se levanta de la mesa y se aparta de los gentiles. Su gesto no es una simple cuestión de etiqueta, es un acto simbólico que echa por tierra todo lo que Pablo había construido, validando la autoridad de Santiago y reinstaurando la segregación. Y aquí Pablo estalla, no se calla.
Se enfrenta a Pedro delante de todo el mundo, llamándole hipócrita. Y al hacer eso, no solo está desafiando a Pedro, está desafiando a toda la estructura de poder de Jerusalén. Acababa de declarar su independencia de la forma más abierta y desafiante posible. Muchas veces en la historia, los debates teológicos no se resuelven con argumentos, sino con ejércitos. Y en este caso, un acontecimiento externo, la Primera Guerra Judeo-Romana, iba a actuar como un filtro evolutivo que decidiría, por la fuerza bruta, qué versión del cristianismo iba a sobrevivir. El año 70, una fecha que es un punto de inflexión, no solo para el judaísmo, sino para toda la historia de Occidente. Las legiones romanas, al mando del futuro emperador Tito, aplastan la revuelta judía, asedian y destruyen Jerusalén y su templo. Las consecuencias de este acto brutal serán catastróficas para una de las facciones cristianas y totalmente decisivas para la otra. El efecto dominó fue inmediato. La destrucción de Jerusalén aniquiló literalmente el centro de poder de la facción de Santiago. Su movimiento, atado a la ciudad y al templo, fue decapitado. Pero el modelo de Pablo, descentralizado, internacional, sin vínculos con la etnia judía, estaba, sin saberlo, perfectamente diseñado para sobrevivir a una catástrofe así. La historia, en cierto modo, eligió un ganador por defecto. Con sus rivales fuera del mapa, la facción de Pablo, la victoriosa, se dedicó a consolidar su poder. Y la mejor forma de hacerlo es reescribir el pasado, para que parezca que tu victoria no fue un accidente, sino que siempre fue inevitable y, por supuesto, ordenada por Dios. Y el motivo para reescribir la historia era pura política, era supervivencia. Después de esa guerra tan devastadora, que te asociaran con los judíos era peligrosísimo en el Imperio Romano. Para poder prosperar, el cristianismo paulino necesitaba cortar sus raíces y demostrarle a Roma que ellos no tenían nada que ver con los rebeldes de Judea. Esta diapositiva muestra esa reescritura en acción. Es muy claro. El Jesús nacionalista se convierte en un ser apolítico. La culpa de su muerte se traslada de Roma, que era el enemigo, a las autoridades judías. Y el liderazgo de la familia de Jesús, sobre todo el de Santiago, se minimiza o directamente se borra de la historia, mientras que figuras como Pedro, y por encima de todos Pablo, son elevadas a los altares. Y este fue el golpe de gracia, el definitivo. Al decidir qué libros iban a formar parte de lo que hoy conocemos como la Biblia, la Iglesia heredera de Pablo, pues canonizó sus propios textos. Las cartas de Pablo se convirtieron en el fundamento de toda la teología cristiana. Y mientras tanto, los textos de sus rivales, los judeocristianos, fueron declarados heréticos y sistemáticamente destruidos. Borraron así casi por completo la memoria de la otra versión del cristianismo. Y así llegamos a la pregunta final que plantea toda esta tesis. Esta historia del gran secuestro nos obliga a cuestionar la narrativa que hemos heredado. Nos fuerza a preguntarnos, ¿en qué se cree realmente? ¿En el profeta judío que luchó por la justicia para su pueblo o en el Cristo cósmico que fue diseñado para unificar un imperio? La pregunta, desde luego, queda en el aire.